El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Es TV, Canal 67. Presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno saludarles desde esta señal STV Canal 67 en su programa Casos y Soluciones. Aquí veremos la problemática, pero también pondremos la alternativa. En esta oportunidad, ¿qué ha pensado usted del invierno que se nos avecina? Viene el fenómeno llamado La Niña, es decir, lloverá mucho. Nuestro país es sumamente vulnerable a deslizamientos, a inundaciones y todas las consecuencias que estos fenómenos naturales traen. Pues bien, hablemos con los entendidos ya a esta hora en nuestros estudios. El doctor Miguel Hernández, él es el director de la carrera de Geología de la Universidad del Salvador, del Alma Mater. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y tenerle de nuevo. Yo le dije, doctor, que nomás comenzar el invierno íbamos a tener que hablar. Muchas gracias por el espacio y la invitación, y es importante comentar acerca de la venida de la época lluviosa. Para todos es necesario estarnos informando al respecto. Sí, es muy necesario, doctor. Bueno, ¿y cuándo es que los gobiernos hacen la declaratoria de lo que es un invierno, doctor? Sí, lo que normalmente se hace es declarar el inicio de la época lluviosa. ¿Cómo no? Normalmente se declara una época de transición entre la época seca y la lluviosa, y es normal que hayan lluvias, pero se declara el inicio de la época lluviosa partiendo del momento en donde ya la lluvia es más frecuente en tiempo. Me parece de que el Ministerio de Medio Ambiente ha declarado ahí por la segunda semana de mayo, o sea, estamos a punto de iniciar veramente la época lluviosa. Entonces, ¿estamos a tiempo o es que mucho se tarda para hacer una declaratoria de este tipo, doctor? Bueno, estamos en tiempo, pero yo pienso de que este es cultural. Nosotros como ciudadanos debemos de irnos familiarizando con el tema del inicio de las lluvias, de las sequías, de todo lo necesario respecto al clima, porque vivimos en un territorio también afectado por el régimen de lluvias, por el régimen climático. Así que no es de extrañar que nosotros debamos de buscar información, por supuesto, de las instituciones pertinentes para la protección de nosotros mismos y de nuestros hijos. Vamos a ver, se habla que viene el fenómeno de la Niña. Podríamos comenzar y usted nos explica qué es este fenómeno, en qué consiste, cuáles son sus consecuencias. Bueno, el fenómeno de la Niña es contrario a lo que es el fenómeno del Niño, que partiendo de esto, el fenómeno del Niño son régimen de escasez de lluvia, en donde sucede una disminución muy considerable de las lluvias y causa con ello un déficit hídrico. Puede ser un déficit hídrico para los cultivos, un déficit hídrico para los mantos acuíferos, entre otros aspectos. ¿Cómo va a ser déficit hídrico si dicen que mucho llueve? No, eso es en el fenómeno del Niño. Como usted lo mencionó, efectivamente hay una etapa del fenómeno del Niño que también trae un poco de humedad, mucho más de lo normal, entonces se le denomina la Niña. Estamos en un tiempo del fenómeno de la Niña. Este año y el año pasado se han tenido algunos elementos climáticos que han hecho caracterizar
a este tiempo como el fenómeno de la Niña, y eso implica el aumento de la humedad, o sea, las lluvias. No se puede medir en qué niveles va a caer la lluvia, doctor. Hay predicciones de las cantidades de lluvia en diferentes zonas del país, y hay una pequeña distorsión en cuanto a la distribución, también con la distorsión de la normalidad en cuanto a la aparición de la época lluviosa, la época seca. Entre el año lluvioso, allá por julio, también aparece la sequía, que normalmente le llamamos canícula, allá por las fiestas de julio, bien me recuerdo. Pero también hay una distorsión en cuanto a la duración de esa época de sequía, porque la cantidad de lluvia que vamos a recibir en este año va a ser un poquito más allá de los promedios anuales. ¿Nuestro país es vulnerable o no es muy vulnerable? Si hay un rating, si hay una tabla, ¿qué posición podríamos tener en América Latina? ¿Somos muy vulnerables? Sí, efectivamente nosotros somos un país muy vulnerable en muchos aspectos, principalmente porque nosotros estamos viviendo en un contexto territorial, un contexto geológico muy susceptible a la degradación del suelo, degradación del medio ambiente, porque partimos de una configuración física de nuestro territorio de tipo volcánico, en donde los suelos también son muy erodables, porque algunos de ellos provienen de explosiones caldéricas. Encontramos que son suelos conformados por erupciones de cenizas volcánicas y en pendientes fuertes. Eso nos hace tener una susceptibilidad alta a los deslizamientos, independientemente que llueva en alguna región de occidente, centro y oriente. Todo nuestro país realmente está expuesto a diversas amenazas geológicas, y una de ellas son los deslizamientos, por supuesto en esta ocasión de la época lluviosa, desencadenados por lo mismo, por la lluvia, aunque podríamos tener también deslizamientos que son desencadenados por sismos, pero hoy en esta ocasión estamos comentando el anterior, ¿verdad? Por los desencadenados por lluvia. Mire, y se pueden conjugar lluvia y sismos. Claro. Nosotros realmente vivimos en un territorio altamente sísmico. Pueden haber sismos durante todo el año, porque nuestra tectónica, nuestra sismicidad es altísima. Es una de las zonas más susceptibles o más susceptibles a la aparición de uno o más sismos fuertes, y que pueden de alguna manera incrementar la susceptibilidad a los deslizamientos. Bueno, no está muy lejos tener un sismo en época lluviosa, y que eso nos pueda incrementar la susceptibilidad a deslizamiento. Eso es importante conocerlo. Doctor, hemos preparado una lámina para que usted nos pudiera guiar en esta conversación, a ver si la podemos describir. Vamos a ver, producción, si podemos poner esa lámina, exactamente la lámina de El Salvador, donde se están describiendo los deslizamientos, que somos muy propensos. Ahí está. Vea usted, amigo televidente, la susceptibilidad a deslizamientos. Si lo podemos ir comentando, ¿nos puede dar esta exposición, doctor, de este mapa, cómo estaría distribuido? Atención, amigo, esto es muy importante. Este mapa es importante conocerlo, sobre todo para nosotros que vivimos cercanos a estas manchas rojas. Veamos de que el mapa refleja la susceptibilidad a deslizamiento. Es un mapa partiendo de que es hecho por el Ministerio de Medio Ambiente. Conozco que se ha hecho por metodologías estadísticas, y que nos señalan la probabilidad o el incremento de la susceptibilidad de deslizamientos en cuanto vaya incrementando o acumulándose la lluvia en cada uno de los territorios. Se parte también de que los suelos son distintos. Entonces vemos ahí que hay manchas amarillas en donde el territorio es plano o relativamente alomado, en donde no vamos a esperar deslizamientos muy grandes. Podrían aparecer.
Pero vemos una zona anaranjada cuyas Esa. características son que tienen mayor pendiente, que los suelos son más erodables, y con una cantidad X de lluvia pueden incrementarse la susceptibilidad a deslizamientos. Ahora ya no se diga la parte roja. La parte roja y ocre que vemos ahí son zonas que tienen alta susceptibilidad a deslizamientos. Nosotros tenemos que comprender que nuestro territorio naturalmente tiene esa condición de que lo que dije anteriormente son suelos erodables, suelos en volcanes, en laderas inclinadas y por supuesto un régimen de lluvia abundante, sobre todo aquellos momentos en donde nos vienen lluvias de tipo monzónicas o atemporaladas. Y eso nos incrementa el acumulado de lluvia y con ello se incrementa la susceptibilidad de deslizamiento. Entonces, cualquiera que tome de referencia este mapa está de buena manera tomando precauciones, porque es muy interesante contar ahora con este tipo de tecnologías que van incrementando en tiempo real. Me parece que el mapa va incrementando la lluvia en el año. Claro que sí, pero lo que me llama la atención que las zonas como moraditas se ven más generalizadas en el país. ¿Qué son estos? Y se ve también un gancho negro que pasa transversalmente por el país. Sí, eso nos refleja que nuestro territorio, casi en todas partes de nuestro país, tiene condiciones a provocar deslizamientos. Entonces es lastimoso, pero nuestro territorio cuando no hay lluvia es un paisaje hermoso. A todos nos gusta ir a los volcanes. Seguramente han ido a la zona norte de Chalatenango, sí, a los volcanes. Ajá. Pero en época lluviosa la condición natural del terreno incrementa con la lluvia la susceptibilidad de deslizamiento. Y esas son las mismas zonas que uno visita en época seca, por supuesto. Ya en esta época lluviosa presentan esa condición física. Nosotros debemos de identificar dónde vivimos y dónde desarrollamos nuestras actividades económicas para prevenir algún desastre. ¿Cómo no? ¿El gancho negro? El gancho negro, yo creo de que, si no me equivoco, perdone, pero que no lo alcanzo a ver en el... Me parece de que es una mancha que refleja más las carreteras del país. Las carreteras, sí, correcto. Las carreteras y estas carreteras están prácticamente, ojo, amigos automovilistas que siempre andan en las carreteras, hay muchos salvadoreños que andamos en las carreteras todos los días. Estas carreteras están susceptibles a que puedan ser objeto de inundación. Esa es una situación muy difícil. Realmente hemos vivido algunas veces deslizamientos en la zona de la carretera de Los Chorros. Sí. Hace unas semanas hubo un pequeño deslizamiento ahí y ocasionó una obstrucción de la carretera. Entonces ese fue un deslizamiento pequeño, pero eso nos señala que todas nuestras carreteras que atraviesan por todas estas zonas que tienen estas características, vamos a ver el mismo paisaje. Va a haber siempre desencadenamientos de deslizamientos que nos van a ocasionar serios problemas para transitar por ellas. Así que hasta en ese sentido hay que tener mucha precaución para transitar por las calles que nosotros ya sabemos que tienen esas características físicas. Que son tremendas. Óigame, doctor, ¿por qué somos tan vulnerables en este país? Tanto a los sismos, deslizamientos, todos los fenómenos naturales en El Salvador son tremendos. Sí, efectivamente es por la condición geográfica y geológica y climática que nosotros vivimos. Aquí vivimos, como les dije inicialmente, como ya lo comenté, es que nuestra configuración tectónica hace que seamos uno de los países o una de las regiones más altamente sísmicas. Es en el mundo, pertenecemos al cinturón de fuego del Pacífico, que la dinámica de la placa de Cocos y Caribe hace una sismicidad, una dinámica muy fuerte, una altísima dinámica
en relación a otras placas tectónicas del mundo, siendo una placa pequeñita, nos ocasiona tanto problema. Y también que con el tiempo, y eso hablo en tiempos geológicos, apareció un vulcanismo fuerte. Por esa razón vemos una distribución muy enorme de volcanes a nivel nacional, que por cierto es una belleza escénica impresionante, pero esos volcanes también son edificios, estratovolcanes muy grandes, y sus laderas son susceptibles a deslizamientos. Y lastimosamente la mayoría de nuestras ciudades viven al pie de los volcanes. Nuestras ciudades más grandes como San Salvador, algunos pueblos como San Vicente, algunas ciudades como San Vicente, Verapaz, Guadalupe, entre otras, que vivimos a la par de las faldas del volcán, prácticamente expuestos a estas amenazas naturales. Son amenazas geológicas que han sido y han venido existiendo por siempre. Doctor, usted dice que la vista de la geología de El Salvador es muy impresionante, muy bonita, pero cuando esta fisonomía geográfica se hizo, en ese momento El Salvador era una caldera por tanto volcán. Me imagino qué tiempo pudo haber esta zona donde estamos nosotros viviendo, Centroamérica, El Salvador, fue un escenario, fue una caldera, era un infierno, por decirlo así, vapores y explosiones. Así como usted lo ha dicho, hay estudios que muestran que El Salvador tuvo un vulcanismo intenso. Hemos encontrado a través de la literatura y algunas investigaciones volcanes enormes. El mismo volcán de San Salvador tenía 1 kilómetro más de altura. Todo ese edificio en algún momento colapsó por asuntos tectónicos, seguramente. También han habido otros volcanes muy enormes, como los vinculados a la caldera de Coatepeque. Ese cerro que le llaman el Chilamatal es un volcán antiguo, era un volcán enorme, como también algunas calderas volcánicas antiguas, como la caldera de Jayaque, que es un paleovolcán, que es una caldera realmente antigua, que era un volcán enorme. También hay evidencias de otros volcanes que eran mucho más grandes y que ahora solo quedan sus vestigios. Entonces, ciertamente nuestra zona, nuestro país está inmerso en una configuración tectónica vinculada a suelos volcánicos. No quiero dejar quizás de mencionar que lo más reciente desde el punto de vista geológico es la erupción del volcán de Ilopango. El volcán de Ilopango ha hecho hace 1500 más o menos su penúltima erupción explosiva y ha expulsado una cantidad enorme de cenizas volcánicas y que se diseminaron alrededor de 100 kilómetros a la redonda, haciendo un lugar inhóspito para la vida. Se supone de que la vida de nuestros antepasados fue afectada de tal manera que los pobladores se fueron de nuestro país. Si es que no murieron ahí. No se ha encontrado evidencia de cadáveres, pero seguramente sí lo haya, considerando que el volumen eruptado de esa erupción es más allá de los 116 kilómetros cúbicos. Se han hecho estudios de espesores de más allá de 60 y 80 metros, espesores de ceniza. Entonces sí, nuestro país siempre ha estado vinculado a mucha actividad volcánica hasta nuestros días. Ahora los volcanes nosotros los consideramos un poquito tranquilos, pero son volcanes activos. El volcán de San Salvador, el de San Vicente, el de Santa Ana, el Izalco, el Conchagua. Hay otros volcanes que nosotros en tiempos geológicos debemos de esperar erupciones. Es decir, se puede volver a repetir esta situación de mucha actividad volcánica en El Salvador. No estamos exentos. No se puede descartar, doctor, esto, que en cualquier momento puede ser entonces. Sí, es de esperarse, pero no hay que preocuparse, ¿verdad? Porque en el caso de lo que es la caldera del Ilopango, se espera una frecuencia un poco, digamos, larga, de alrededor de 1500 años, o sea que nosotros posiblemente no veamos, aunque la última erupción que tuvo fue en 1879-80, si me parece,
que es la que produjo la isla de los Patos, los cerros quemados allá al interno de la caldera. Así que, en conclusión, nosotros vivimos en un territorio que ha sido cubierto por estas cenizas volcánicas, las de Ilopango y las de Coatepeque, y que nos hacen una configuración de nuestros suelos muy susceptibles a la erosión y por supuesto a los deslizamientos, y por eso vamos a vivir siempre en ese tipo de condición. Doctor, ¿es cierto que abajo del agua del Ilopango, del lago de Ilopango, está la caldera que está en actividad? Sí, hay estudios que señalan una proximidad de la caldera de la cámara magmática. Por supuesto, la caldera es un volcán activo, tiene su cámara magmática, tiene incremento de magma, también tiene alta sismicidad, como cualquier volcán activo, pero no es que nos vayamos a preocupar porque vamos a ver una erupción pronto en esa escala, porque la escala planetaria que tuvo la penúltima erupción dañó y afectó el clima mundial. Pero nosotros no nos vamos a preocupar por ese nivel de erupciones, pero hay que considerar que es un volcán activo y en su naturaleza está que puede ocurrir uno. Ojalá nosotros no lo veamos, pero hay que señalar que la última erupción que yo les cuento de los cerros quemados, eso fue en época geológica, fue muy reciente. Okay, pero perfecto. fue de tipo efusiva, fue una erupción un poquito formando un domo al interno, no fue explosiva y no ocasionó el mismo efecto de la anterior. Para terminar con este tema, porque esto de las lluvias y los volcanes son primos, ¿verdad? Dicen que esto es cíclico, cada 20 años hay y ya cumplimos la fecha de los movimientos sísmicos. Bueno, algunas veces uno estudia, digamos, la frecuencia de los sismos y no hay una recurrencia muy comprobada, pero sí se puede esperar sismos fuertes, quizás en relación a su proveniencia de la zona de subducción. Es más frecuente encontrar un sismo, porque desde el 2001 me parece de que hemos tenido sismos fuertes después de él. En el 2012 me parece que hubo un sismo fuerte. Antes de él también hubo un sismo fuerte de gran magnitud en la zona de subducción. Y la frecuencia la vemos mucho más allá de menos de 20 años. Pero para suerte nuestra, algunas cosas han mejorado en el manejo de esta amenaza, porque se ha venido incorporando nuevos códigos de construcción en construcciones e instalaciones mucho más resistentes a los terremotos. Eso no significa que no vamos a tomar en cuenta que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto, y también sumado a que pueden ocurrir al interno del territorio, en la zona del fallamiento local, sí pueden ocurrir también, y esos son terremotos mucho más frecuentes. Ok, perfecto. Amigos televidentes, con esto nos quedamos. Vamos a nuestra primera pausa. Estamos conversando con el doctor Miguel Hernández. Él es el director de la carrera geológica, Ingeniería Geológica de la Universidad de El Salvador. ¿Qué le parece? Estamos garantizados con esta conversación. Ya volvemos. Sigamos conversando, amigos televidentes. ¿Cómo estará el invierno 2022 para nuestro país? Y para ello tenemos al doctor Miguel Hernández. Él es el director de Ingeniería Geológica de la Universidad de El Salvador. Garantizados. Doctor, tenemos la presentación que usted nos ha facilitado y vamos a pedirle a producción que antes nos puede dar un bosquejo de esta presentación para ya desglosarlo, porque es muy interesante, amigos televidentes. Antes, doctor, ¿vamos a tener un invierno peligroso? Efectivamente, sí vamos a tener un invierno con abundante lluvia sobre
el promedio nacional. Esas son, según lo que ha indicado el Ministerio del Medio Ambiente, y lo que nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos es acatar la información y acatar las disposiciones que las instituciones pertinentes hacen para salvaguardar nuestra propia vida. Yo creo que voy a adelantarme hacia la toma de decisiones en algún momento, que Dios no lo quiera, tenemos que recurrir a una evacuación. Hay que ser nosotros mismos los que decidamos evacuar y no esperar a que lleguen por nosotros. Oh, interesante. Y cooperar en todo. Sí, porque vemos algunos que por no dejar nuestra casita, nuestros animalitos, los cultivos, no acatamos. Esa es una situación muy difícil porque nosotros en un momento que no tenemos la percepción de un evento, de un desastre, seguramente no comprendamos la necesidad de evacuar. Pero sería también importante recurrir a aquellas personas que han vivido esa situación ahí en el mismo lugar. Por ahí voy a mencionar o mostrar unas diapositivas de la zona de Montebello. Ahí salen muchas personas que viven en la zona y que vivieron el fenómeno del deslizamiento en 1982 y que creo de que son las que nos pueden ayudar a reconocer que esa zona, como muchas otras del país, son peligrosas. Bueno, comencemos con las diapositivas. ¿Comenzamos con esta o la anterior? Vamos a la anterior. Vamos a la anterior producción. Ahí está, correcto. Ahí está El Salvador. ¿Qué significa eso? Ahí está El Salvador. Ajá. En el marco del track o del camino de todos los huracanes que vienen desde la zona del Atlántico, aquí a la derecha del Salvador, y a la izquierda del Salvador, la zona, los huracanes el historial de huracanes que han nacido en la zona del Pacífico, y que nosotros comprendamos que estamos en una zona muy preferencial, ubicada en donde prácticamente toda la vida vamos a estar sufriendo los efectos de los sistemas hidrometeorológicos extremos. Pero mire, ¿por qué nuestra zona? Dios mío, Señor, ayúdanos. Mire, Centroamérica se ve que es una zona predilecta para los huracanes y todos estos fenómenos. ¿Por qué? Efectivamente, nuestra ubicación geográfica hace tener esa condición. Ahora tenemos asuntos a nuestro favor porque en la zona norte también hay una cordillera montañosa que está conformada por las montañas de la zona norte de Chalatenango, por ahí. Son zonas altas que, para suerte nuestra, hacen el efecto contrario hacia un huracán o un sistema ciclónico que venga del Atlántico, del Caribe. Entonces, sin embargo, es de tener presente que hay sistemas como el huracán Mitch que sobrepasó esas montañas y que nos ocasionó. Algunos se acordarán del FIFI. En 1974, si no me equivoco, fue al igual que el FIFI, viene el huracán Mitch, que fue uno de los huracanes categoría 5 que afectó seriamente El Salvador y toda la región central. ¿Y la E2? La E12, sí. Realmente antes de la E12, de la 12E, surgió un fenómeno muy interesante, muy atípico, que fue la confluencia de dos tormentas, una que venía del Atlántico, que era el huracán Ida, y otra que venía del Pacífico, que era la tormenta 96E. Ajá. En términos de confluencia atmosférica, se juntaron y aumentó la humedad y se afectaron seriamente la zona paracentral de El Salvador. Aquí vemos en esta fotografía la parte alta de donde se desencadenó los deslizamientos y los flujos de escombros que afectaron lastimosamente la zona de San Vicente, el pueblo de Verapaz, Guadalupe, Tepetitán y el propio San Vicente. Esta toma es desde el volcán de San Vicente. Ah, cabal. Sí, esa es la parte el volcán de San Vicente. Me está diciendo usted que es el Chichontepec. El Chichontepec. Y ahí hay dos chiches, por decir así, cada una tiene un cráter. Sí, son centros eruptivos, digamos, es la migración de la actividad del volcán que vemos ahí separada por una depresión, pero esas dos chiches, comúnmente le llamamos, son dos centros eruptivos, prácticamente es la migración de la actividad volcánica.
Pero como este es un volcán activo, aunque no tiene registros recientes de la lluvia, de erupciones, mientras tanto sus laderas son peligrosas. Y en este sentido esta diapositiva quiero mostrarla porque es una ladera que estuvo expuesta luego que pasó el flujo de escombros de ese año, en el 2009. ¿Estamos hablando de Verapaz? Siempre de Verapaz. Ajá. Y que ahí Verapaz fue tremendo, doctor. Sí, eso fue muy trágico porque perdió la vida a muchas personas, sí. Lamentablemente. Creo de que eso debe de tomarse muy en cuenta. Es lamentable cuando muere una persona, y ya no se diga muchos, más de una. Siempre es asunto triste, es muy, muy lamentable, y por eso que nosotros tenemos que informarnos mejor, de retomar la información que ya existe, los escenarios de riesgo. Y esta diapositiva a mí me gusta porque ahí señalo donde dicen Paleocauce, esa línea algo curviada que está encima de esta línea, está la Tierra Blanca joven que erupcionó el volcán de Ilopango hace 1500 años. ¿Hasta ahí llegó Ilopango? Ilopango fue que casi cubrió todo el país. Bueno, sus cenizas están dispersas en muchas partes del mundo. Pero en este sentido quiero señalar que ya antes de la erupción del Ilopango había actividad agrícola, y vemos paleocauces que son cultivos que tenían nuestros antepasados, seguramente mayas, y que más adelante lo voy a mostrar. Y arriba, en la primera capa, vemos el depósito de este flujo de escombros que bajó en el 2009, y ese es en la parte más alta. Y más abajo de la Tierra Blanca joven, que así se le llama a esa erupción de Ilopango, está la formación de suelo, que pasaron algunos miles de años, y más abajo otro flujo de escombros. Eso debe indicarnos que la actividad y la dinámica de los volcanes está permanentemente, y nosotros somos casi los nuevos en vivir en la zona. Los volcanes tienen esa dinámica permanente de autoequilibrarse en su peso y en su formación, y siempre hay flujos de escombros que se van a desencadenar. Bueno, y lo que se desprendió del volcán sobrepasó todas esas etapas. Sí, y eso ha sido eventos que han sido recurrentes en la historia del volcán. Okay. Y yo aprovecho a traer esta diapositiva que a mí me gusta muchísimo, y veamos cómo aquí el colega Juan Carlos Romero de la Universidad de El Salvador señala ahí una deposición de una formación de suelo donde nuestros antepasados cultivaban. Y en esa erosión del volcán de Ilopango quedó cubierta. Ahí vemos la parte donde están los cultivos, que es la que se cubrió con ceniza, ¿va? Entonces eso es muy interesante porque nosotros vamos a seguir siendo afectados como sociedad por la dinámica natural que tienen los edificios volcánicos, y que estos flujos de escombros y deslizamientos van a seguir ocurriendo. Nosotros tenemos que aprender seriamente, muy detenidamente, a vivir en nuestra región y a convivir con el riesgo. Ahora bien, usted no se ha fijado, en el Bajo Lempa se repite año con año la historia de las inundaciones. ¿Es porque no se toman las medidas o es porque conviene estar en esta situación? Sí, lo del caso del Bajo Lempa es una recurrencia y un historial muy, muy frecuente. Y lastimosamente es la zona en donde confluye toda la cuenca, todos los drenajes del río Lempa, que es una cuenca enorme. Entonces, cuando viene un sistema hidrometeorológico como la tormenta 12E o 96E, entonces toda esa agua que se llueve en la cuenca del río Lempa viene y desemboca y va para la parte baja del río Lempa, y lastimosamente ahí el Bajo Lempa siempre es afectado. Por más que se hagan barreras. Sí, realmente se necesita tener una fuerte inversión en asuntos de obras de mitigación para el manejo de esa gran cantidad de agua que a veces es inmanejable. ¿Sería una obra monumental las obras de mitigación? Se pueden hacer obras de mitigación, pero hay que considerar también tiempos de las máximas avenidas, ¿va? Es muy, muy frecuente, ya cada año vemos que son lluvias extremas que nos afectan. Ahora ya no se espera una lluvia en 15 años, 20 años, ahora se esperan todos los años.
y más de una tormenta extrema en cada año. Entonces, lastimosamente, nuestro territorio está siendo afectado por el mismo incremento de lo que le llaman cambio climático. Todos esos efectos se va a estar viviendo de hoy y ya se ha estado viviendo en muchos años atrás y también en adelante. Vamos a ver la siguiente diapositiva, producción, para que continuemos con esta exposición del doctor. ¿Es aquí qué? Ahí la parte baja en donde se depositó, al menos pasó por la carretera nueva de Quesalte. Lo que estábamos hablando, se da cuenta que las carreteras de nuestro país están severamente enfocadas, están en una situación de mucha vulnerabilidad, y así son todas las carreteras de nuestro país, donde hay zonas de deslizamiento. Pero explíquenos esto. Sí, esto nos indica una cosa, bueno, varias. La primera es que esta zona, como muchas del país, pueden estar expuestas a flujos de escombros, como este que bajó de la parte del Picacho. Sí. Hay que reconocer que de aquí hasta donde se originó este deslizamiento hay 1 kilómetro de desnivel. Entonces, una masa de materiales que proviene de la parte alta del Picacho tiene tanta energía y tanta fuerza que puede movilizar rocas enormes y atravesar la carretera. ¿A qué velocidad viene esa? Altísima. Realmente no estoy yo muy claro en este caso, pero puede viajar a altísimas velocidades de tal manera que puede sobrepasar la carretera y seguir su y una fuerza monumental. Sí, una fuerza increíble. Y borra cualquier carretera. Ahí tuvieron que haber hecho trabajos de rehabilitación de esta vía, que esta es la carretera que va o viene de Opico. Sí, ¿sí? Exactamente. ¿Verdad De que Quesaltepeque hacia Redondela Integración. Y aquí lastimosamente perdieron la vida muchas personas de la comunidad Los Angelitos 2, que hay que también, ¿Hace cuánto esto? Eso fue en el 2020, hace ya 2 años. Siempre pienso que es muy lamentable ver estos escenarios. Por eso es que nosotros, donde sea que vivamos, veamos dónde estamos, en qué lugar estamos viviendo. Si vivimos a la orilla de los ríos, hay que tener presente que los ríos se crecen. Si vivimos en el cauce o cercano a un cauce, hay que tener siempre previsionado la cantidad de lluvia que puede estar cayendo. Es importante que nosotros nos veamos ya en un escenario como ese, porque todo el mundo estamos expuestos a sufrir estos problemas. Lo primero que hay que salvaguardar nuestra vida. Seguramente el abandono en nuestros lugares de habitación sea momentáneo. Mientras pasa una crisis como esa, luego nos regresamos a vivir. Pero nosotros mismos tenemos que aprender a autoevacuarnos y no esperar que llegue la protección civil o los comandos de salvamento para que nos lleguen y nos evacuemos. Entonces ese es un nivel cultural que debemos de ir procurando en el país. Y también los que viven a las orillas o las faldas de elevaciones, ya sea lomas, cerros, volcanes. Efectivamente, y aquellas zonas donde ya han habido historiales de deslizamiento, seguro que se va a desencadenar otro igual. O más fuerte. O más fuerte. Hoy en día nosotros, todos los ciudadanos, debemos de estar preparados independientemente de dónde vivamos. Imagínate que allá por el 2014, si no me equivoco, hubo pérdidas de vida de personas que en la carretera se los ha llevado la corriente de la calle y se han ido en los tragantes. Entonces nosotros tenemos que tener esa percepción del riesgo, no exponernos a ver a estas correntadas de agua que viajan a grandes velocidades y llevan realmente mucha fuerza y nos pueden hacer perder la vida. Ojalá tomemos nota, amigos televidentes, de lo que está diciendo el doctor Hernández. Mientras tanto, vamos a la siguiente pausa. Volvemos ya con nuestro último bloque de la entrevista interesante. Tenemos que poner conciencia, como dice el doctor Hernández, en qué peligro estamos. Situémonos dónde está su vivienda, amigo televidente, y usted haga el estudio en el derredor, así es, ¿verdad, doctor? Para ver y tomar las precauciones, porque este invierno que viene con la niña podría ser muy peligroso. Ya volvemos, no nos cambien.
Sigamos, amigos televidentes, conversando con el doctor Miguel Hernández, él es el director de la carrera de Ingeniería Geológica de la Universidad de El Salvador. Doctor, vamos a terminar de agotar las instantáneas. Producción, parece que nos había quedado una o dos más que analizar. Por ahí está la siguiente, veamos la siguiente. Ok, perfecto. Aquí estamos, amigos televidentes. Estamos analizando con el doctor que este invierno será muy complicado debido a que viene la Niña. Y en ese sentido, nuestro país, estamos recapitulando, en ese sentido, nuestro país es muy vulnerable a deslizamientos, inundaciones y movimientos geológicos. Por lo tanto, tenemos que hacer conciencia de tomar las medidas necesarias a todas las personas que viven en reales zonas de riesgo, aunque realmente todo El Salvador quizás es de riesgo, porque si analizamos pedacito por pedacito, todos tienen su observación, doctor. Sí, tal como lo dice, esta conversación es el señalamiento de una condición de todo el país y no necesariamente pretende alertar a las personas, pretende incrementar, digamos, la angustia. Simplemente se procura que nosotros nos acordemos de dónde vivimos, de los historiales que han sucedido de eventos pasados y que nos han afectado en nuestro territorio y que aprendamos a convivir con el riesgo. En este sentido, hemos traído algunas diapositivas para conmemorar de esta manera cuando ha sucedido uno de estos fenómenos, por ejemplo, este que sucedió en 1982, en septiembre, de la zona de Montebello, relacionada al Picacho, en donde si nosotros vamos a los historiales, realmente fue un desastre muy cuantioso. En cuanto a pérdidas de vidas humanas, fue realmente lamentable. Yo expreso mi solidaridad a las familias que todavía están sobreviviendo, que sobreviven y viven todavía en esa zona. Pero señalamos el hecho que como esta parte de Montebello, todos los que vivimos frente a laderas o relacionados a zonas que tengan paredones grandes, y a veces no es tan necesario estar frente a una ladera muy grande. Hay que considerar de que solamente vivir en un talud de unos cuantos metros, la ganancia de agua y el aumento del volumen de la masa de agua puede hacer colapsar un muro, puede hacer colapsar un dique una pared. Entonces nosotros debemos de señalar en nuestras habitaciones dónde puede ocurrir este tipo de problemas y alejarnos de ellos en estas épocas lluviosas. El círculo rojito, ¿qué está señalando en la foto inferior derecha? Es la misma casa, la zona... la Casa Rosada. Se llama la Casa Rosada. Es la única que quedó en pie. Es icónica porque es una casa que todavía está. Es una zona que si nosotros nos vamos actualmente ahí, la vida es normal como debería ser, ¿sí? Pero hay que considerar de que hay historiales de flujos de escombros de hace, no sé, 40, 45 años, en 1982, y que apagó la vida de muchos pobladores de la zona. Eso fue un hecho muy lamentable y que nosotros quisiéramos que eso no volviera a ocurrir, pero lo que nos toca es entonces hacer un recordatorio de toda esta información para que estas nuevas generaciones que ahora vivimos en la zona tengamos un poquito de información y conciencia de dónde vivimos y qué podemos hacer para salvaguardar nuestra vida. Por supuesto, siguiendo todas las indicaciones de las instituciones pertinentes. Aquí hay una frase muy salvadoreña y usted me entenderá, amigo televidente. Mire, estas imágenes corresponden a una realidad del Salvador donde muchas personas pensaron en algún momento, si aquí nunca ha pasado nada, no va a pasar nada, aquí nunca. Eso no funciona, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, una característica de nuestro pueblo, de todos nosotros. Nosotros tenemos una memoria muy corta, no nos acordamos de lo sucedido, se nos olvida muy rápido. Nosotros como gente mayor
podríamos estarnos alertando, habiendo vivido este tipo de fenómenos, alertando a las nuevas generaciones para que se logre superar un momento de crisis, una lluvia, una época lluviosa como la actual, como la que nosotros hemos tenido en cualquier año, puede desencadenar un fenómeno similar frente a unas laderas empinadas como las que es del Picacho. Si uno va al Picacho, realmente ve la ladera que son casi paredes, una verticalidad. Sí, y tienes una son alta abismos, susceptibilidad. ¿no? Sí. Son unos abismos tremendos. Sí, entonces lo que pretendemos, insistimos, es que divulguemos, nos eduquemos, nos informemos, prevengamos y sobre todo llevemos de la mano las disposiciones, insisto, de las instituciones pertinentes como la Protección Civil y el Ministerio de Medio Ambiente para que nosotros tomemos todas las precauciones debidas en el momento oportuno. Así que nos digan, miren, tienen que evacuar, hagámoslo. Si nos dicen que hay que evacuar, se lleva todo un registro. Ahora la tecnología está mucho más avanzada que antes, podríamos tener indicaciones con mucha anticipación para poder evacuar y sigamos las indicaciones de estas. ¿Cómo no? Y también me llama la atención unas declaraciones del ministro del Interior que dijo que ya no se van a ocupar escuelas públicas para tener ahí a los damnificados. Sí, ¿Ya escuchó usted eso? Más o menos me escuché eso. Yo creo de que son disposiciones ¿Y dónde los vamos a meter? Sí, bueno, hay ahora desarrollados algunos albergues ya propiamente diseñados para poder albergar temporalmente a los evacuados de una zona que esté en peligro. Y por supuesto no restarle el derecho a la juventud y a la niñez de seguir en las escuelas, ¿verdad? Porque una evacuación seguramente dure muchos meses, entonces mientras los niños tienen que recibir las clases. Sí. Pero eso pienso de que en primer lugar hay que garantizar la vida de las personas, ¿va? Pero también sin despreciar o desmeritar el deseo de los niños y de la juventud de la educación. Para terminar, si alguien le llega a decir a usted, doctor Hernández, pero si aquí nunca ha pasado nada, mire doctor Hernández, aquí un rillito pasa, pero nunca ha pasado nada, ¿qué le diría usted a estas personas? Sí, no hay que atenerse. No hay que subestimar. Sí, no hay que subestimar ninguna amenaza. Nosotros a lo mejor no hemos vivido un evento como tal, pero hay historiales. Por eso es importante este tipo de programas porque nos hace ver los historiales como el Montebello, como Verapaz, como el volcán de San Vicente y otros del Picacho en el caso de Nejapa. Y esto, digamos, es una amenaza solamente de deslizamiento. Hay que acordarnos también que están los volcanes, erupcionan. Y si vivimos en la costa, también hay historiales de tsunamis, hay marejadas. O sea, nosotros vivimos en una condición geológica realmente difícil, pero hay que irse a los historiales para tener un nivel de conciencia y tomar las precauciones debidas y fomentar aquella cultura de prevención. Perfecto. Doctor Hernández, gracias por su participación en esta oportunidad. Dependiendo cómo se va desarrollando el invierno, así conversaremos, porque aún no hay una cifra que dijera alguien, tantos huracanes habrá. Sí, las hay. Sí, hay predicciones. ¿Hay predicciones? Sí, me parece haber visto que ahí por 19 sistemas ciclónicos van a haber en este año. Sí, pero yo considero que ese tipo de información es preferible que la abierta el Ministerio de Medio Ambiente, que ellos tienen prácticamente todo estudiado. Yo reconozco y admiro el trabajo de ellos y hay que utilizar la información. Para eso son muy profesionales ellos realmente. Sí, un desarrollo tecnológico muy impresionante. Y entonces nuestro país ahora está mucho más desarrollado tecnológicamente, pero si nosotros como ciudadanos no reconocemos y no conocemos esa información, entonces no vale la pena tener esa gran inversión. Hay que fomentar también la socialización de la información para que llegue hasta el último rincón del país y que todos tengamos un momento de poder
tomar nuestra propia decisión de hacer una evacuación temporal. O sea, hay que fomentar la prevención. Perfecto, doctor. Ha sido un gusto enorme haberlo tenido por acá. Esta es su casa. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que siempre está con nosotros. En la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.